Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Cáncer. Mi queridísimo Cáncer, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. Lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Cáncer. Comenzamos con el trabajo. Hoy hablaremos también de tu lado espiritual y trabajaremos en el ámbito sentimental con la bola de cristal. Así que vamos a comenzar con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Vamos a ver, Cáncer, y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral, Cáncer. Vamos a ver, Cáncer, y el trabajo. Hay ha habido mucha inestabilidad en el trabajo, como que se estaban esperando hace tiempo noticias positivas que no terminaban de llegar. Y esto ha generado cierta inestabilidad, Cáncer, y muchos de vosotros habéis estado planteando el tema de si esperar o no esperar. Bueno, yo te diría que vas a recibir la noticia que te invita a esperar, ¿vale? Como por así decirlo. Esto los Cáncer que sí estáis trabajando. Noticias que te invitan a esperar, a no tomar una decisión antes de tiempo, ¿eh? Los Cáncer que no estáis trabajando. A mí me hablan de un triunfo relacionado con algo que tú has realizado anteriormente. O sea que si muchos de vosotros estáis esperando noticias, o bien de una bolsa de trabajo, o bien de algo que habéis estudiado, en lo que hayáis hecho algunas prácticas o algo por el estilo, hablan de un triunfo en ese aspecto. Triunfos y noticias que te llevarán a cambios positivos y a la apertura de lo que es tu ámbito laboral. Bien, apertura de caminos en el ámbito laboral, Cáncer. Los Cáncer que tenéis un negocio, estáis muy dudosos con algo que vais a hacer. Yo de vosotros no tendría tantas dudas, Cáncer, porque el cambio o el paso que tú vas a dar, en este caso, es un cambio y es un paso positivo, así lo dicen las cartas. Es algo positivo y es algo que va a salir bien. Todos los Cáncer que tenéis un negocio y habéis dado ya un paso y estáis esperando el resultado, dice, el resultado está a punto de llegar, ¿bien? Y es un resultado positivo. Vamos a ver qué más, Cáncer. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer. Vamos a ver vuestra economía. Cáncer y tu economía. Noticias que han llegado ya sobre un pago. Algo que las cartas lo ponen como algo que te ha venido de forma inesperada, Cáncer. Dice, ¿esto se puede retrasar? Sí, pero solo retrasar, no desaparecer. Bien. Todos los Cáncer que estéis esperando solucionar algo con un hombre en concreto y que tiene que ver algo familiar, dicen las cartas, ten mucho cuidado con esto porque puede haber engaños. Bien, engaño en el aspecto de que a ti te quiten algo que te pertenece. O sea, las cartas hablan de un robo, literal. Bien, o sea que en este caso debes de tener muchísimo cuidado. Cáncer que estéis esperando un dinero relacionado con el tema de lo que es juicios o un hombre en concreto que estáis en juicios o algo por el estilo. Hay una parte que se recupera, Cáncer. Pero para obtener esa parte que se recupera, dice, hay que tomar una decisión. Y tienes que saber muy bien qué decisión vas a tomar. Aquí hay alguien que te guía, ¿bien? Y esto es muy importante. Tener a esa persona que en cierto modo te guía a la hora de dar ese paso o de tomar esa decisión para que no haya una pérdida, ¿vale? Todos los que estéis esperando un dinero relacionado con lo familiar, Cáncer, tiene que haber primero
lo que es una reunión familiar o tiene que llegar alguien que está en otro lugar, si no, no se puede hacer nada, Cáncer. Ya me contaréis. No salen grandes entradas de dinero. Las cartas avisan sobre posibles salidas de dinero. Bien, vamos a seguir. Seguimos. Mi queridísimo Cáncer. Ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta. El tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Cáncer que estáis solteros. Vamos a ver. Cáncer que estáis solteritos. Mira, los Cáncer que estáis solteros, veo mucho la situación de que hay comunicaciones con una persona, o ha habido comunicaciones, o habrá comunicaciones con una persona que realmente te hacen daño. Yo te voy a decir algo, Cáncer, esta persona te desestabiliza o te lleva a un camino que no es tu camino, que no es tu destino, Cáncer. Entonces, en este aspecto dicen las cartas, cuanto antes cortes comunicaciones, mejor será para ti y mejor te será el tomar una decisión en tu vida. Bien, hay un éxito para ti de cara a futuro en el amor, pero esto hay que eliminarlo de tu vida, así lo dicen las cartas. Bien, vamos a ver qué más, Cáncer. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer, que estáis solteros. Cáncer que estáis solteros. Mira, ¿ves? El fin de una etapa con una persona del pasado. La persona del pasado sale muy presente a día de hoy. Entonces es la persona que nos han dicho las cartas que podría estar o podría comunicarse con vosotros, ¿no, Cáncer? Entonces, ¿estas comunicaciones estancan en tu vida? Sí. Con la llegada de una persona nueva en tu vida que llegará en un futuro inmediato, dice, toda esta cuestión con el pasado, dice, quedará atrás. Es como ponerle una barrera, ¿no?, al pasado, es como estancar el pasado, así lo dicen las cartas. Esta persona que llega a tu vida, Cáncer, llega mediante acontecimientos relacionados con lo laboral. Bien, ¿sería una persona importante en tu vida, Cáncer? Vamos a ver si sería importante. Es una persona importante en tu vida, pero en un principio esta persona y tú no os planteáis nada serio. O tú ves algún tipo de inconveniente, y no por terceras personas, de que vosotros podáis tener algo serio. O sea, sientes como ese inconveniente. Hay una cosa muy clara que dicen las cartas, Cáncer, y es que para todos los que queráis o estéis buscando lo que es una relación estable, un matrimonio, dice, no está en el lugar que tú estás ahora mismo. O sea, esa persona no estaría en el mismo lugar que tú. Es un lugar al cual tú has ido varias veces y es un lugar que posiblemente tengas que regresar para arreglar una cuestión económica. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer. Vamos a ver qué más, Cáncer, que estáis solteritos. ¿Ves? Aquí sale, Cáncer, como esa persona del pasado no te deja avanzar o te busca constantemente, pero es una persona que aunque, digamos, te haga a ti sentir mal, es una persona que tiene que tomar decisiones. ¿Ves? Y aquí de cara a futuro, el que tendrá que tomar decisiones eres tú, Cáncer.
hay que tratar de encontrar el equilibrio de cara a futuro con la persona nueva que aparece. Porque esta persona no será la que tenga que tomar decisiones. Serás tú el inestable, Cáncer en este caso, ¿eh? Por miedos a que te vuelvan a hacer lo mismo o algo por el estilo, o a vivir lo mismo, ¿bien? Entonces, ¿cuándo llegaría esta persona a tu vida, Cáncer? Vamos a ver. Me marca mucho un día 4. Cáncer, un día 4 está marcando muchísimo, como que esta persona podría acercarse a ti o llegar a tu vida, la persona importante, ¿eh? Es una persona veo una persona con el pelo corto, bastante corto. Me llama mucho la atención su cuello, ¿no? No es porque sea un cuello diferente, pero es que a ti también te va a llamar la atención, ¿no? Persona muy... como que el cuello llama mucho la atención, como que es muy largo, como que es grande, ¿no? Entonces esto te va a llamar la atención. Yo te voy dando datos, Cáncer, para cuando llegue esta persona que tú sepas identificarla, ¿eh? Vamos a ver qué más. Oye, hay gente que le atrae el cuello, gente que le atrae las manos, gente que le atraen los dientes, gente que le atrae el culo, las tetas, yo qué sé, todo eso. Vamos a seguir, seguimos. Cáncer, vamos a ver a esta persona si sería alguien importante de cara a futuro o si llegaríais a algo importante, ¿eh? A ver si llegaríais a algo importante, esta persona o tú. Es una persona que te daría una estabilidad, eso está clarísimo, ¿eh? Lo que pasa es que tú ves un obstáculo, el tema de cambio de domicilio aquí. Esto sale aquí y dicen que tú en un punto de la relación sabes o entiendes que esta persona te va a proponer a ti un cambio de residencia. Con el tiempo, que crees que con el tiempo te puede proponer eso y a eso es lo que tú le ves un obstáculo. Las cartas dicen como que tú no regresarías a ese lugar, pero esto es cuestión de hablarlo, así lo dicen las cartas. Es una persona que cuando llegue el momento tanteará el terreno basándose en esa posibilidad, pues sí, lo tanteará. Pero también te digo, Cáncer, que yo no lo veo eso como una obligación. ¿Bien? ¿Cómo se va a desarrollar esta historia? En un principio, cuando tú conoces a esta persona, Cáncer, como te he dicho antes, no sois unas personas que os vais a conocer y os vais a plantear una relación estable. De hecho, tú ves muchos obstáculos para tener una relación estable. Bien por tu inestabilidad, bien por esa persona del pasado, o bien porque pienses que esta persona lleva otro tipo de intereses. ¿Bien? Esto es en un principio. ¿Cómo se desarrolla? Por lo que sea, vosotros vais a compartir, o como que, por lo que sea, no, por cosas del destino, vais a compartir algo laboral. Y esto no quiere decir que en un principio trabajéis en el mismo lugar. Hay casos que sí, pero hay casos que no. Y tiro más para que no. Pero el destino va a querer que vosotros compartáis algo laboral. Esto es lo que va a hacer que se estabilice un poquito más la historia. Y es lo que va a hacer también que en un futuro esta persona plantee cambios en conjunto. Los cambios que tú a lo mejor no estás dispuesto a hacer en un futuro. Pero esto llegará más adelante. No vamos a centrarnos en eso ahora. Es muy importante, Cáncer, así lo dicen las cartas, que tengas claro dónde quieres estar tú. ¿Dónde quieres ir? ¿Dónde quieres estar? ¿Dónde está tu estabilidad y dónde está tu destino? ¿Bien? Tu destino, en un principio dicen las cartas, está con esta persona. El lugar no importa. Te dicen, el lugar no importa. O sea que esto de cambios, parece ser que de cambios de domicilio o residencia es importante en esta historia. ¿Bien? Vamos a seguir.
quiero decir con esto que si piensas que si no das un paso en un supuesto cambio de residencia se va la relación al garete, te digo que no. No se va. O sea, pues si en algún momento lo piensas, para que sepas que no. Bien. Dice, encontrarás el equilibrio con esta persona. Dice que te va a hacer mucha falta creer en el amor, porque pensarás que el amor pues como que no existe para ti o algo por el estilo. Entonces aquí hablan de encontrar el equilibrio en lo sentimental. Bien. Piensas también, Cáncer, que no puedes enamorarte de la misma manera, ¿no? Porque cada persona es un mundo, no puedes enamorarte de la misma forma, puedes enamorarte mejor. Bien, vamos a seguir, seguimos. Cáncer, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Cáncer que estáis casados, los que estáis en convivencia y Cáncer que estáis de novios. Vamos a ver, Cáncer, casados, en convivencia y novios. ¿Ves? Aquí dicen las cartas Cáncer que los que estáis casados en convivencia y novios, que el tema de que una persona del pasado de alguno de los dos esté al acecho puede desestabilizar la relación. Incluso dice el que esta persona tenga que tener algún tipo de contacto con alguno de los dos puede generar frustración en todos los proyectos que teníais de cara a futuro. Pero ahora yo digo una cosa, el que esta persona tenga una comunicación implica que esos proyectos no fluyan, eso está por ver, las cartas no dicen eso. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer. Casados en convivencia y novios. Aunque también tengo que decir para muchos de vosotros, Cáncer, que el hecho de que esta persona se acerque no es para quitarte a la persona que tienes al lado, ni mucho menos, No se acerca por eso. Esta persona se acerca porque necesita algo de tu pareja, ¿bien? Para los que estéis en esta situación. Para los que no estéis en esta situación, dice, se avecinan cambios relacionados con lo laboral que pueden inestabilizaros un poco en cuanto a despertaros miedos en la relación, ¿bien? Miedos que te voy a decir que son miedos que están en tu cabeza, Cáncer. Mira, puede haber cambios en lo laboral, pero detrás de estos cambios que puede haber en lo laboral, dice, tú más adelante harías un cambio también para estar al lado de la pareja. Así lo dicen las cartas. Bien, es cierto que hay aquí una persona que está en otro lugar y aunque haya distancia, dice, estancan mucho a la pareja o estancan mucho a uno de los dos. Bien, pero esto es una persona que pertenece a lo familiar. ¿Qué es lo que estanca? La persona en sí, lo que dice la persona en sí, no es eso lo que estanca. Lo que estanca es que tu pareja o tú o tu pareja quiere hacer un desplazamiento para reunirse con esta persona familiar y no puede. Y lo vemos muy obsesionada con esta situación. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer, que estáis casados en convivencia y novios. También te voy a decir, Cáncer, que uno de los dos le llegan informaciones que le dejan como mal, ¿no? Como en una posición mala, o te dan a entender que esa información te dejan a ti en un lugar malo. Como que sentimos que la persona no hace caso de lo que no hace caso de nosotros, ¿no? Y que esto nos deja como
que no somos nada en la relación. Y esto tiene que ver con algo relacionado con un viaje. Bien, Cáncer. Todo se pondrá en su sitio más adelante. Todo se pondrá en su sitio, así lo dicen las cartas. Y esto es algo que debes de tener claro, que si ahora te está dando la sensación de que tu pareja no te está haciendo caso, quizás es porque no esté preparado o preparada para escuchar verdades. Verdades que en un futuro se le pondrán de frente y todo se pondrá en su lugar. Bien, vamos a ver qué más. Cáncer. Vamos a ver qué más. Cáncer, casados, en convivencia y novios. Pero también aquí lo que veo, como que por parte de uno de los dos nos creíamos que estaba todo como hecho, como controlado, y resulta que no, ¿no? Quizás que por eso también se sienta un poquito de frustración, ¿no? Porque nos creíamos que estaba todo bajo control. Yo, mira, os voy a decir una cosa, Cáncer. A las personas no se les puede controlar. Nunca se puede llegar a tener el control absoluto sobre una persona, eso es imposible. Y no se debe tampoco, ¿no? Así lo dicen las cartas. Entonces, el que estén sucediendo las cosas así de esta forma, como que nos sentimos invisibles para la pareja, es porque la pareja, en cierto modo, ha tomado una decisión por sí solo, por sí sola realmente. ¿Esto quiere decir que no haya sentimientos? Sí, hay sentimientos. ¿Los sentimientos van acorde con las actitudes? No. No van acorde con las actitudes, porque las actitudes de esta persona nos dan a entender que no tiene un sentimiento. Esto ya es un imputamiento lo que hay aquí. Hay uno de los dos que está imputado. Está cabreado. Es lo que pasa aquí. Vamos a ver más a fondo los sentimientos. Sí hay sentimientos. Lo que pasa es que es una persona que nunca quiere sobrepasar esa barrera, ¿no? Dice, es una persona que demuestra los sentimientos de la manera más inusual, de una manera muy distinta. Lo demuestra con acciones, no acciones de que te diga te quiero, de que te haga regalos de amor, no, con otro tipo de acciones. Como que no te falte nada, como alguna acción que haga referencia a cuidarte o algo por el estilo. Es su manera de mostrar los sentimientos, Cáncer. Así que todo esto que tenga que ver con el pasado, que esté influyendo en vuestra vida, Cáncer, esto no va a empeorar ni va a estancar lo que vosotros teníais previsto de cara a futuro. Eso es lo que yo quiero que entendáis. Esto no estanca nada, Cáncer. Vamos a ver qué más. Dice, llegará un momento de cara a futuro inmediato, conforme está la situación, que lo estamos sintiendo, lo vamos a sentir, incluso como una traición. Dice, habrá un momento de indecisión. Incluso estaremos a esto de tomar decisiones. En el momento que lleguemos a ese punto donde queremos tomar decisiones, dice, pasará algo inesperado que todo se pondrá en su sitio. Incluso podría llegar a estar mejor que antes, Cáncer. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Cáncer, seguimos. Ahora sí, con vuestro mensaje
especial del amor. Cáncer y tu mensaje especial del amor. Mira, tu mensaje especial del amor te dice: Cáncer, los caminos están abiertos. No pienses más de la cuenta. No esperes recibir las noticias que tú siempre quieres recibir. Pueden haber noticias y movimientos de todo tipo. No todo gira siempre como queremos que gire o como queremos que avance, ¿eh? Ese es el mensaje que te dan. Ya me contaréis, Cáncer. Vamos a seguimos. No te me vayas, que ya sabéis que vamos a trabajar con tu lado espiritual también. Vamos a seguir, Cáncer, con tu salud, No te me vayas, que ahora seguimos con tu mensaje general y tu lado espiritual. Cáncer y tu salud. Te veo un poco inestable en los temas relacionados con tu salud, ¿bien? Y dicen las cartas que esta inestabilidad que tú tienes tiene que ver con algo que tú has tenido ya en el pasado. Entonces, podrías estar teniendo alguna dolencia que te está dando a entender que podrías tener algo malo que tuviste en el pasado. Dicen las cartas que sí, que la podrías estar teniendo. ¿Que recibirás buenas noticias de todo esto? Sí. Que todos los cáncer que tengáis la necesidad de ir a otro lugar o con los temas de la salud para pedir otra opinión, dice, es recomendable. Cuidaros todo lo que tenga que ver con los ovarios y el útero, sobre todo las mujeres cáncer, Como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguimos, Cáncer. Seguimos con tu mensaje general. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar no, vamos a hablar de tu lado espiritual. Tu mensaje general, Cáncer. Aún no ha pasado nada, Cáncer, para que tú estés predispuesto a algo negativo. Entonces, debes de esperar, no te adelantes, todo va a fluir de manera normal, aunque tú veas todas las situaciones de tu vida ahora mismo muy negras, 3 semanas le doy a esta mala racha, Cáncer, fíjate lo que te digo. Vamos a seguimos, mi queridísimo Cáncer, seguimos. Ahora sí vamos a hablar de tu lado espiritual y en este caso ya sabéis que este mensaje será para las personas que de verdad sintáis ese contacto con este ser querido. Bien, los que no, ya sabéis que este mensaje no es para ti. Vamos a ver, Cáncer, y tu mensaje espiritual. Vamos a ver. Bueno, Cáncer. Me sale un hombre al lado de un hermano, ¿vale? Y el hermano como que siempre sale detrás de él, ¿no? O sea, y lo simboliza como de forma de que siempre fue así. Como que es una persona que siempre estaba como detrás o siempre estaba al lado de él, pegado a él o algo así. Hay algo que dice esta persona, Cáncer, dice... algo que habéis, que pertenecía a esta persona, ¿no? O que perteneció a esta persona que se ha reanudado, ¿no? Hay algo que se ha reanudado aquí, Cáncer, y como que esta persona podría estar ahora mismo como orgulloso, orgullosa sobre esto. Bueno, mi queridísimo Cáncer, pues te doy un número, el número 14 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Cáncer, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.